Soy la doctora Colette, formo parte del grupo Admiravisión y vamos a conversar un poco acerca de lo que es el desprendimiento de retina. Para saber un poco lo que es el desprendimiento de retina, un poco definir lo que es la retina. El globo ocular está formado por tres capas: la parte externa, que es la esclera, la parte media, que es la coroides, y la parte interna, que es la retina, que cubre toda la parte interna del ojo como si fuera un papel de pared. Está en contacto estrecho con el humor vítreo, que es una gelatina que forma la parte interna del ojo, o sea, lo cubre por dentro. Entonces, a todo el mundo se le va a separar el vítreo, que es lo que llaman el desprendimiento del vítreo posterior. Durante esta separación del vítreo que colapsa hacia adelante, pues en cualquier momento pudiera traccionar la retina y tirar de ella y hacer un pequeño desprendimiento o desgarro de retina. Dependiendo del tipo de desprendimiento de retina, es importante la relación que tiene la retina con el vítreo. Hay factores de riesgo que pudieran hacer que el paciente sea más propenso a desarrollar desgarros en la retina o desprendimientos de retina, como son, por ejemplo, antecedentes familiares, determinadas lesiones que se pueden observar antes en la consulta, que pueden ser sujetos de manera profiláctica a láser, miopías altas, cirugías previas de catarata, por ejemplo, etcétera. Ahí el paciente pudiera comenzar a sentir lucecitas o incluso manchas flotantes como moscas que llaman, o flotadores, y ese es el momento donde el paciente tiene que venir al oftalmólogo, porque allí, si el oftalmólogo determina que hay un desgarro, puede ser susceptible a un tratamiento muy sencillo, que es el tratamiento con el láser. Una vez que ya se ha hecho la rotura y el paciente no ha venido a la consulta, entonces el componente acuoso del humor vítreo se mete por ese agujerito y separa la retina. Y una vez que la separa, entonces ya el paciente comienza con otros síntomas, como son, por ejemplo, pérdida del campo visual o visión borrosa, dependiendo del lado de la retina que haya sido afectado. Hay varios tipos de desprendimiento de retina: el tipo regmatógeno, el exudativo y el traccional. Vamos a conversar un poco del más frecuente, que es el regmatógeno. Entonces, el desprendimiento de retina regmatógeno es el que se produce cuando el vítreo se separa de manera fisiológica de la retina. O sea, normalmente todos, a partir de los 60, 70 años, a todos se nos va a desprender el vítreo. O sea, a todos se va a separar el vítreo de la retina. En ese proceso de separación, muchas veces el vítreo tira lo suficientemente fuerte de la retina y le produce una pequeña rotura, o lo que llaman un desgarro retiniano. Y ese es el problema. Si se afecta el centro de la visión, que es la mácula, entonces lo que llaman un desprendimiento de retina mácula off. Entonces ya el pronóstico visual del paciente es mucho menor a que si el paciente hubiese venido con la mácula pegada o adherida. Una vez que ya el paciente viene con el desprendimiento de retina ya evolucionado, mácula separada, etcétera, entonces el paciente tiene que ser sometido a una cirugía un poco más compleja que el láser solamente. Entonces la cirugía se hace en quirófano, no va a haber dolor porque se utiliza una anestesia local alrededor del ojo. Lo ideal es no llegar a ese nivel, lo ideal es llegar al nivel ideal es de rotura de la retina y colocar un láser para evitar la evolución de un desprendimiento de retina. Una vez que el desprendimiento de retina está instalado, pues lo ideal es hacerlo lo más pronto. Si la mácula está pegada, lo ideal es menos de 24 horas, o lo más pronto, 24 horas, 3 días máximo. Si la retina a nivel de la mácula está despegada, entonces hay estudios clínicos que avalan que no necesariamente tiene que ser tan rápida la cirugía, se puede esperar 4 días, 7 días, no pasa nada, pero no esperar un mes, por ejemplo, porque entonces ya el pronóstico visual es peor y ya se producen las membranas y proliferaciones vitrorretinianas que hacen más difícil la cirugía. En esa cirugía lo que se hace es que se remueve el humor vítreo, o sea, a través de unos aparatos que se llaman vitrectomos. Entonces, con la vitrectomía se remueve todo el vítreo, se pega la retina con un líquido pesado, luego se aplica láser, se intercambia ese líquido pesado, ya sea por aire o silicona, en el caso de que sea un caso complejo.
Es importante hacer notar que en algunos pacientes, dependiendo de los factores que tenga asociados al desprendimiento de retina, hay que ponerle un cinturón de silicona dura alrededor del ojo. Es como si fuera un cinturón de silicona. Entonces hay dos tipos de silicona: la silicona que va alrededor del ojo, que es el cinturón o cerclaje escleral, y la silicona aceite de silicona que va dentro del ojo. O sea, depende del tipo de desprendimiento de retina, se tendrá que utilizar silicona adentro o no. La pregunta de cuándo utilizar silicona y cuándo utilizar gas. Pues dependiendo del tipo de desprendimiento de retina y si hay factores como por ejemplo una cosa que se llama PVR, que es proliferación vitroretiniana, que es como decir, cuando un paciente tiene un desprendimiento de retina de larga data, es decir, en vez de venir inmediatamente al presentar los síntomas, viene mucho tiempo después, aproximadamente unos 15 días, un mes, comienza ya a producirse tejido de fibrosis, que son tejidos cicatrizales. Eso va a evitar la correcta colocación de la retina durante la cirugía. Entonces se tienen que utilizar maniobras especiales para retirar todas estas fibrosis o proliferaciones vitroretinianas, y entonces en los casos complejos es que se utiliza el aceite de silicona. Y básicamente hay dos tipos de aceite de silicona: el aceite liviano y el aceite de silicona pesado. Entonces, dependiendo de dónde esté la lesión o las roturas, pues se utilizará un aceite de silicona liviano o se utilizará el pesado. El pesado generalmente son para las lesiones que son en la retina inferior. El postoperatorio del paciente, dependiendo de lo que se utilice en la cirugía, pues tendrá que tener una posición en particular. Si vamos a suponer que se hizo la vitrectomía y se colocó gas, entonces dependiendo del tipo de gas, hay unos gases que duran poco tiempo, otros que duran más, pues el paciente tendrá que estar con la boca, con la cabeza hacia abajo, o dependiendo del desgarro donde esté situado, con alguna inclinación en particular. Y si el paciente se utilizó fue silicona, pues la posición no es tan rigurosa. Sin embargo, el paciente tiene que ser sometido a una segunda cirugía para eliminar la silicona. El segundo capítulo sería ya el desarrollo de una catarata. Todo paciente que es sujeto a una cirugía de vitrectomía con remoción del vitro, etcétera, tiene que, desarrolla una catarata. Y entonces en una segunda instancia se opera la catarata y se coloca una lente intraocular.